comience la grabación. Bien, ya comenzó la grabación. Bien, vamos a dar inicio a la semana número 3. La semana número 3. Buenos días, Carol. Buenos días, Catherine. Buenos días para cada uno de ustedes. Bien, vamos a trabajar la semana número 3. La semana número 3 hace referencia ya a las primeras civilizaciones que van a surgir en el mundo antiguo. Por supuesto, acuérdense que en la clase pasada mencionábamos que la historia era dividida de acuerdo a dos corrientes o dos visiones diferentes. Una primera visión que hablaba, por ejemplo, de lo que era el esclavismo. Por eso vas a encontrar en algunos textos las primeras civilizaciones esclavistas en el mundo, o simplemente la edad antigua, como se conoce de forma clásica. Primero, por favor, me dan la confirmación si se está viendo la pantalla. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, se ve, profesor. Sí, profe. Listo, gracias. Bien, en esta zona de la llamada creciente fértil, lo que hoy en día correspondería pues a Egipto, la península de Arabia, Israel, Palestina, Siria, el Líbano, Israel, ya dijimos Israel, en este caso Irak, Irán, en esta zona del mundo se va a producir los primeros asentamientos humanos y el desarrollo de lo que vimos en la clase anterior llamado neolítico. Por lo tanto, el cultivo de los cereales, el cultivo de las primeras plantas y semillas, cabras, ovejas, vid y otros productos van a tener como punto inicial, uno de los puntos originarios, este lugar de la creciente fértil, por supuesto con un desarrollo histórico paralelo a lo que va a ocurrir en la India y por supuesto también en la China, que son las dos civilizaciones del famoso Lejano Oriente. Bien, el día de hoy trabajaremos esta zona. Esta zona, repito, que en algunos libros lo tienen así, como una forma de media luna, ¿no? Repite, la famosa creciente fértil, porque aquí vamos a ver civilizaciones, en el caso del río Nilo a Egipto, en el caso de Tigris y Éufrates, veremos los pueblos sumerios y acadios, también llamados después caldeos asirios, veremos a los fenicios, los grandes comerciantes y navegantes, veremos a los hebreos, ¿no? Este pueblo que va a establecer el monoteísmo, y por supuesto todos estos pueblos, lo veremos en su momento, van a ser conquistados por un imperio que surgirá en este lado de lo que es la meseta Irán, lo que hoy día es el país de Irán, que es y donde se desarrolla el imperio persa en su momento. Entonces, Mesopotamia, Egipto, Fenicia, hebreo, persas, la India, todos son culturas que se van a desarrollar entre los años 4000, ¿no? Promedio, algunos dicen 5000, y los asentamientos humanos, los primeros, con una antigüedad superior a los 10.000 años, que corresponde justamente al neolítico, como ya hablamos. Bien, trabajemos en uno de los lugares originarios de este desarrollo del hombre, ya el sedentarismo, la construcción de los primeros edificios públicos, la consolidación de las clases sociales, el uso de los metales, calendario solar, calendario lunar aquí, solar en Egipto, escritura, un código de leyes, el primer mito de la historia, diversos acontecimientos que nos permiten hablar de uno de los lugares, repito, oriundos del mundo, y que inclusive la Biblia lo consideran como uno de los lugares originarios ya de la civilización. Por eso que esta zona que vimos aquí, que habíamos mencionado, no solamente es llamada creciente fértil o media luna, sino también muchos lo consideran como la cuna de la humanidad. Bien, entre dos ríos presentes desde el mundo antiguo, Tigris y Éufrates, va a forjarse dos de las primeras civilizaciones en el mundo antiguo, los caldeos y los asirios, teniendo por supuesto aquí a la famosa ciudad de Babilonia como el eje, como el centro, como la ciudad ya aún así sobresaliente de las que van a existir aquí en esta región. Porque se sabe que en esta región, por ejemplo, se establecieron las primeras ciudades-estado. Me parece que están más adelante en la separata, Uruk, Nippur, Lagash, Agade, ¿no? La propia ciudad de Babilonia. Por lo tanto, ya aquí existe un gobernante llamado Encio Patesí.
Esta región de la Mesopotamia se caracteriza por tener 3 regiones, 3 zonas, y algunos solamente la dividen en 2. Una alta Mesopotamia, la zona alta, que coincide con las montañas de Armenia, las montañas, una zona muy rica en lo que es la extracción de metales. Por eso que veremos a uno de los primeros ejércitos poderosos del mundo antiguo surgiendo aquí, y ese ejército será los asirios, que por supuesto aprenderán de estos llamados pueblos invasores o indoinvasores, que en la clase pasada mencionábamos, como va a ser el caso aquí de los famosos hititas. Una baja Mesopotamia, una zona donde habrá un gran desarrollo agrícola, es esta cultura quien, por ejemplo, canaliza las aguas para mejorar y ampliar las fronteras agrícolas. Es la primera que va a utilizar el arado, va a utilizar la rueda y otros elementos que le va a permitir no solamente construir canales, ampliar los valles agrícolas, sino también los primeros edificios públicos, los famosos zigurates en su momento. Y en la zona centro, donde ambos ríos se acercan, esa zona es la famosa ciudad de Babilonia, que va a ser en su momento capital de los caldeos. Entonces, norte, los asirios; sur, los caldeos. Por lo tanto, los 2 pueblos que se van a desarrollar aquí son los famosos caldeos asirios. Ya sabemos la importancia, tanto minera, en este caso la parte norte, como la agricultura, pero no solamente la actividad minera, sino también la actividad ganadera. ¿Ya? Ganadería y agricultura, estas 2 actividades iniciales presentes aquí en esta región. Bien, pero ¿por qué estudiamos a los caldeos asirios? Como ya había hecho de un adelanto, estamos hablando de un pueblo que posiblemente surgió sobre los 4.500 años antes de Cristo, ya consolidado, y que tendrá un desarrollo histórico hasta el año 539. Vean, aproximadamente unos, o mejor dicho, más de 4.000 años, ¿no? Prácticamente 4 milenios. Aquí vamos a encontrar, repito, una evolución de estas ciudades. Bueno, aquí estaba la figura, las famosas ciudades-estado. Cada una de estas ciudades comienza a tener su propia forma de gobierno, basados en un Encio Patesi, en un rey. Tendrán sus propios dioses, Enlil, Ea, Anur y otros dioses más. Asur, por ejemplo, para los asirios en su momento. Y que inclusive cada una de estas ciudades tendrá, por ejemplo, una forma de código, de normas, como será el caso, por ejemplo, del código de Ornamut, que va a servir como base para elaborar un código mucho más grande y mucho más importante, como veremos en unos minutos, que es el llamado Código de Hammurabi. Bien, pero en este primer periodo de desarrollo histórico está ligado directamente al desarrollo de los sumerios, a la zona baja y a la formación de estas ciudades-estado. Por supuesto, usted verá la importancia de Tigris y la importancia de Éufrates como puntos referenciales para el gran desarrollo agrícola en su momento. Ahora, estos sumerios fueron invadidos por los acadios, un pueblo errante, quizás vecino de la meseta iraní o de la zona del Golfo, que van a llegar a este lugar. Van a llegar estos acadios, y durante el gobierno de los acadios aparece la primera figura histórica en el mundo como gobernante unificador, como va a ser el caso de Sargón I. Sargón I es considerado en el mundo antiguo como el primer conquistador, como el creador del primer imperio esclavista en el mundo, como el primer personaje que logra formar un imperio en tiempos antiguos. Creo que hay alguna pregunta por ahí. ¿Le escucho, chicos? ¿Alguna duda por ahí? Profe, ¿los acadios a qué imperio pertenecían? Los acadios es un pueblo que viene de las zonas adyacentes y forma un imperio. Ellos forman un imperio aquí en esta zona. Los acadios van a conquistar a los sumerios formando el primer imperio del mundo. Eran pueblos errantes. Acuérdense que
Por ejemplo, que si la Biblia dice pastores y agricultores errantes que van a ir buscando dónde establecerse, y uno de los lugares originarios es esta región de la Mesopotamia, repito, por la presencia de los ríos. Entonces, el primer imperio del mundo es el imperio formado por los acadios cuando estos conquistan y unifican a los sumerios. Profesor, Sí, te escucho. ¿y el rey Gilgamesh apareció ahí, no? ¿En el periodo sumerio o cómo? Gilgamesh, sí. Lo que pasa es que después va a haber un periodo neo-sumerio, un segundo periodo, un resurgimiento de los neo-sumerios, donde habrá, por ejemplo, estará, como mencionaba, Urnamut, por ejemplo, y otros reyes más, ¿no? Que van a tratar de resurgir. Y justamente esta zona que había sido conquistada por estos acadios y después los sumerios intentan nuevamente tener presencia, es por eso que va a surgir, y estaba en la parte de aquí, va a surgir, va a surgir en la zona media, va a surgir justamente el otro imperio, que va a ser el imperio babilónico. Y durante el imperio babilónico es donde estos pueblos van a ser unificados, no solamente territorialmente, sino inclusive se va a recoger leyes locales para que puedan ser unificadas, compiladas y organizadas de tal forma que se elabore un código. ¿Qué es un código? Un conjunto de leyes. Y esa labor de sintetizar las leyes locales y agruparlas lo hizo Hammurabi, el famoso legislador del mundo antiguo, para algunos el primer legislador, la primera ley escrita, la primera compilación de leyes y el primer ordenamiento jurídico en el mundo. De esas 280 leyes que integran el código, quizás la más publicitada y más conocida era la famosa ley de Tailión, que decía el ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué pasó con este imperio babilónico que tuvo en la ciudad justamente de Babilonia a la ciudad más esplendorosa de todo este periodo de aproximadamente 2100 al año 1500, que es el periodo de desarrollo de este imperio? Bien, este imperio fue invadido por un pueblo que venía de la zona norte. Ese imperio era el famoso imperio hitita, los famosos hititas, que habían logrado cambiar la matriz de producción de las armas, dejando de lado el bronce para utilizar el hierro. Por eso que la presencia de ese ejército en Babilonia implicó la destrucción de este imperio. Pero no solamente fueron los hititas los que introdujeron el hierro y trajeron armas, por supuesto, de mayor destrucción o de mayor superioridad que las otras o las anteriores, sino llegaron casitas, llegaron mitanos, se introdujo, por ejemplo, el carro de combate, se introdujo en su momento el uso del caballo, el uso de las lanzas, de los escudos, para poder arrasar con pueblos contemporáneos. Y ese ingreso de esos pueblos invasores, ¿no? O indoeuropeos, como también dicen los textos, va a significar que el pueblo que se encontraba en el norte, en la zona norte, si vemos el primer mapa, la zona norte, más o menos por aquí, o luego aquí, la zona norte, que eran los asirios, adquirieran ese conocimiento y aprovechando que en su territorio había abundante material, había abundantes recursos, ¿no? Recursos metálicos, es que ellos forman lo que en su momento va a ser uno de los ejércitos más poderosos del mundo antiguo. Un ejército cuya hegemonía absoluta durará aproximadamente 1000 años. Este imperio comienza a tener una presencia en los años 1500 y tendrá una vigencia de hegemonía total hasta el año 612. Bien, estos asirios, aprovechando su superioridad numérica, aprovechando su aparato formidable de herramientas destructivas de hierro,
Y el aprendizaje del carruaje, de las lanzas, de los escudos, lo que harán es invadir, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una imagen de cuán destructivo podría ser estos carruajes aprendidos de los casitas, de los mitanos, que ellos lo ponen ahora en práctica. Con esta superioridad militar conquistaron a los fenicios, a los hebreos, a los egipcios y llegaron inclusive hasta el Asia Menor, muy cerca a lo que va a ser después el pueblo griego. Y veremos que estos pueblos terminan siendo conquistados por un imperio mayor, como va a ser el caso de los persas. Bien, en este periodo, por supuesto, por los casi 1000 años, estará Sargón II, Teglapilasar III, Asardón, ¿no? Senaquerib, Asurbanipal. Sé que algunos tienen la idea mucho más extensa sobre el periodo. Lastimosamente tenemos aquí muy poco tiempo, así que vamos a rescatar solamente 2 figuras. Senaquerib, por ejemplo, porque fue el primero en llegar a Egipto. Y además fue Senaquerib el que construyó la famosa ciudad de Nínive, una ciudad que se va a convertir en la capital del imperio asirio y cuya destrucción significará para muchos el fin de este imperio. Y por supuesto, Asurbanipal, llamado en Egipto Sardanápalo. Asurbanipal es el máximo emperador de este periodo, de esta etapa, porque logró extender este imperio a su máxima expresión. Conquistó a todos los pueblos adyacentes de la zona de la Mesopotamia. Construyó una biblioteca, para algunos la primera biblioteca en el mundo. Por supuesto, aquí se utilizaba tablillas de barro para almacenar información. Realizó el primer cautiverio babilónico, ¿no? Acuérdense, los hebreos estarán siempre cautivos como esclavos por diferentes pueblos del mundo antiguo. Y, que ya mencionamos, logró conquistar Egipto alcanzando la máxima extensión. Profesor, ¿y qué pasó con el imperio asirio? Simplemente sabemos que en la historia un imperio pudo haber sido tan poderoso, pero siempre habrá un momento en el cual entra en decadencia como consecuencia de la superioridad de otro pueblo, o a veces existía la política de alianzas para acabar con aquel que estaba oprimiendo a los demás. Bueno, aquí se produjo una alianza entre un pueblo interno de la Mesopotamia, como fueron los babilónicos, y un pueblo que era vecino de ellos y que también se había convertido en un ejército que cada vez tenía mayor presencia, que eran los medos. Y acuérdense, lo veremos en la parte final, los medos no son otros que los primeros persas o los primeros que se acentuaron en la meseta iraní y que son parte de ese famoso imperio. Entonces, babilónicos y medos van a unirse y en base a esa alianza se destruye ese imperio asirio. Por eso que como Babilonia apoya el proceso de acabar con los asirios, ellos vuelven a tener presencia a través de esa ciudad importante, como será el imperio neobabilónico o segundo imperio babilónico para algunos. Bien, aquí está quienes se aliaron para provocar la destrucción de los asirios: Nabopolassar, rey de Babilonia, y Ciaxares, el rey de los medos. Este sí es un periodo muy corto, del año 612 hasta el año 539. Por lo tanto, en este periodo, el más destacado de los gobernantes es el famoso Nabucodonosor II, recordado por haber construido los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Embellecer los sigurat con estas plantaciones externas, ¿no?, que se llamó de esa forma. También, por supuesto, Nabucodonosor, recordado por haber destruido la ciudad fenicia del Tiro, uno de los puertos más importantes de estos famosos comerciantes. Y, por supuesto, haber realizado un nuevo cautiverio babilónico. Los babilónicos van a, mejor dicho, los hebreos van a volver a ser traídos como esclavos a esta ciudad.
Finalmente, en el año 539, como estaba la información al comienzo, esta civilización va a caer en manos ya no de los medos, sino que ahora esos medos van a ser conquistados por el otro pueblo de la meseta de Iranía, que van a ser los persas, y los persas organizan un imperio. Y ese imperio, en el año 539, comienza a anexar diversos pueblos, y uno de ellos será la Mesopotamia. Bien, ¿por qué estudiamos a este pueblo? Por un sinnúmero de aportes que van a quedar como parte del conocimiento indispensable para la humanidad. Por ejemplo, en este pueblo se inventó el ladrillo. Por lo tanto, esos bloques de adobe sirvieron para la construcción y edificación de centros políticos administrativos llamados zigurats. Destacaron en la escultura, ya que estos templos y centros administrativos tenían en las afueras el rostro del gobernante, pero en cuerpo de animal, para algunos llamados querubines en su momento. Pero el misterio, la inmortalidad de estos toros alados van a estar presentes en cada uno de los recintos más importantes. El uso del barro también sirvió para poder elaborar lo que algunos llaman, y varios llaman, la primera escritura en el mundo, la famosa escritura cuneiforme, hechas en tablilla de barro con una cuña que dejaban plasmado, por supuesto, signos, símbolos de lo que va a ser información sobre el desarrollo histórico o sobre datos importantes que vamos a ver plasmados aquí en este pueblo. Entonces, la primera escritura en el mundo, la escritura cuneiforme. Profe, disculpe, sí, escuche. ¿De qué imperio pertenece lo que crearon eso? La escritura está ligada a la ciudad de Ur y Uruk. En este caso, Ur, estaríamos hablando que esa escritura ya corresponde al famoso primer imperio, o sea, a los famosos sumerios. A los sumerios. Bien, después aquí en esta civilización vamos a encontrar a un pueblo que destacó mucho en la astronomía. El conocimiento del espacio, de las constelaciones, el conocimiento de los planetas, le va a permitir a ellos, por ejemplo, crear un calendario astronómico, que no es otra cosa que el famoso horóscopo, el horóscopo. Observaron la luna y sus fases, dándose cuenta que esta luna tenía un ciclo de 28 días y que cada 7 días la luna tenía una forma distinta. Una luna nueva, llena, cuarta menguante, cuarta creciente. Y que ese ciclo se repetía permanentemente. Y en base a ello dijeron, la semana, 7 días. En base a los planetas observados. La luna, en este caso, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, ¿no? En base a esos 7 días, que es uno de los periodos de la luna, 7 pisos tenía cada construcción. Y el último piso justamente era un observatorio astronómico que le permitía a ellos saber, ¿no? Y poder diferenciar periodos, básicamente de tiempo. Y en base a sus conocimientos matemáticos, porque hay que conocer medición, hay que conocer ángulo, aquí hay conocimientos aritméticos, hay conocimientos de geometría, uso de fracciones, de radicación, de potenciación, de base decimal, duodecimal, sexagesimal, base 12, base 60. ¿No? ¿Para qué? Justamente para dividir el tiempo. Semana, 7 días, el día 24 horas, la hora 60 minutos y el minuto 60 segundos. Para eso también midieron la circunferencia y establecieron los 360 grados. Para poder edificar, no solamente había que inventar ladrillos, sino inventaron la rueda para poder comenzar a construir diversos edificios sobre plataformas superpuestas. Y la única forma de poder llevar quizás bloques o material
era a través del rodaje, a través del uso de la rueda. Canalizaron las aguas. Ser uno de los primeros pueblos en utilizar el metal para poder desprenderse de la dependencia absoluta que tenía la piedra. Primer código escrito de la historia, que también ya mencionamos, son algunos de los conocimientos que nos dejaron plasmados esta civilización, esta cultura. El aporte que mantiene vigencia es la división del tiempo. Esa división del tiempo se ha mantenido casi inalterable en su momento. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque vamos a entrar ya a Egipto, porque repito, el tiempo es bastante corto el que tenemos. Ahí vamos a un poco quizás dejar de lado algunos datos, porque para nuestro objetivo, que es responder las preguntas, esto va a ser más que necesario. Bien, ¿me están escuchando, chicos? Para continuar. ¿No fue ese pueblo con Sí, qué profesor. imperio se quedó? Dime, ¿qué me decías? Ese pueblo el que está ahí en la foto. Ya. No, estaba comentando nada más, hablando sobre las curiosidades, en este caso los aportes que ha dado este pueblo a la humanidad. Bien, ingresemos a Egipto, porque nos queda, el tiempo es cortísimo, repito. Bien, hablar de Egipto es hablar de la otra civilización que se va a desarrollar en esta creciente fértil. Heródoto, el padre de la historia, cuando se refiere a Egipto, dice es el don del Nilo. Porque si no hubiera este río Nilo, hubiese sido imposible que algún pueblo se hubiese asentado en una zona desértica. Por eso decíamos siempre, la naturaleza es a veces bondadosa y a veces cruel con el hombre. En este caso, este río Nilo, cuya crecida se daba entre el mes de abril, ¿no? Marzo-abril, hasta aproximadamente junio y julio. Era la zona en la cual este río Nilo crecía, se desbordaba y dejaba una tierra negra, limo, completamente fertilizada. Por lo tanto, propicia para la agricultura y la ganadería. Cuando se habla de Egipto, se habla de dos regiones. Bajo Egipto, donde justamente antes que el río Nilo desemboque, forma una delta, 7 ramales. Por lo tanto, la frontera agrícola se amplía mucho más. Por eso que la actividad económica, la agricultura, lo que es el comercio, se va prácticamente a concentrar en esta zona del Bajo Egipto. El Alto Egipto es la zona de control político. Es la zona donde se toman las decisiones de gobierno, donde se construyen los centros ceremoniales más importantes. Aunque inicialmente, acuérdense, los faraones construyen y tratan de inmortalizar su presencia en esta zona de influencia económica. Después se dieron cuenta que eso no era beneficioso y se fueron aquí al Alto Egipto, no solamente con hipogios, mastabas y otras construcciones ligadas a lo que es el entierro de estos faraones, sino también, repito, a templos como Karnak, como Luxor, ¿no? Y por supuesto la ciudad de Tebas, que se va a convertir en la capital política de la época más importante de este pueblo. Bien, entonces ahí están las dos regiones importantes conocer y la trascendencia en el aspecto económico que va a tener Egipto. A ver. Bien, la economía, aunque ya lo hemos mencionado, las tierras en Egipto se convertían en tierras muy productivas. Por lo tanto, un lugar importantísimo para el desarrollo agrícola. Y para ello, por supuesto, esta abundancia de recursos le va a permitir como elementos de intercambio con otros pueblos, como fue el caso de los fenicios, aunque estos fenicios trabajaban siempre en condición de alquiler de estos lugares. Bien, la base económica, la agricultura, ¿no? Cereales, trigo, cebada, hortalizas, fruta, bits, ¿no? Será parte del cultivo. La ganadería también, ¿no? Con asnos, cerdos, cabras. Hay un gran desarrollo en base justamente a la riqueza de estas tierras. Tuvieron una forma de tela, en este caso el lino, ¿no?
la tierra, las propiedades aquí corresponden directamente al Estado. Por eso que el Estado teocrático, absolutista, es representado por la figura del faraón, aquel que en su momento unirá el Alto y el Bajo Egipto en base a la importancia de los periodos y también a este sentido de tener un imperio que también en su momento se va a expandir. Por supuesto que este pueblo, esta cultura, junto con lo que pasó en la Mesopotamia, se caracterizan por ser sociedades esclavistas. Van a expandirse y van a convertir a muchos de estos hombres conquistados en esclavos y también, por supuesto, la población que estará en una condición bastante sometida, ¿no? Inclusive acuérdense que al faraón ni siquiera se le podía mirar a los ojos. Bien, Egipto tuvo un proceso histórico, inclusive hasta hace muy poco, Egipto era parte de una colonia. Hablamos, por ejemplo, de un periodo antiguo, un imperio antiguo llamado periodo menfítico, Memphis, la ciudad, un periodo anterior, inclusive llamado periodo predinástico o periodo tinita. En este periodo antiguo es donde aparece, por supuesto, el primer faraón, ese primer faraón representado por la figura de Menes, Narmén o rey escorpión. Pero ya había un proceso histórico anterior en Egipto. Antes de que se apareciera el faraón, ya habían nomarcas, nomos, ¿no? Nomarcas, valles, pueblos, bajo la gobernación de un nomo. Y ya en esos tiempos de aproximadamente quizás 3.500 años o posiblemente 4.000, vamos a ver ya, por ejemplo, en Egipto, la creación de un calendario solar. Miren, calendario solar, calendario lunar, a la par dos pueblos. Como veremos en el Perú, acuérdense Tiahuanaco, sol, Huari, luna. Miren, ese conocimiento o esa explicación de las cosas buscada en la naturaleza, ya la encontramos de tiempos legendarios. Y su famosa escritura, la escritura jeroglífica, la de signos y símbolos, que es para algunos considerada la segunda escritura más antigua del mundo. Repito, Menes o Narmén es el periodo antiguo, periodo inicial, clásico, la construcción de las pirámides para Keos, Kefren y Miserino, la instalación en la zona del Bajo Egipto, porque ahí estaba la zona de desarrollo económico más importante, se dieron cuenta que eso no podía continuar de esa forma. El Imperio Medio, ese Imperio Medio, ¿no? El Imperio Medio, un periodo de tránsito, porque en Egipto comienzan a llegar pueblos errantes, para algunos invasores, como fue el caso de los Hicsos. Aquí llegarán los Hicsos. Los Hicsos traen a esta región las armas de hierro, por eso que van a poder someter parcialmente a los egipcios. Inclusive estos Hicsos van a formar una nueva capital. Dejan de lado Memphis para irse a Avaris, la capital de estos Hicsos. Y esos Hicsos vinieron junto con los hebreos, que cuando Mentumhotep, ¿no?, los expulsa y después culmina Moxis con esa expulsión, simplemente los hebreos van a quedar cautivos aquí en Egipto en su momento. Bien, entonces en ese Imperio Medio comienza a imponerse ahora la zona del Alto Egipto porque comienza a haber un control mayor. Repito, se produce la invasión de los Hicsos y además comienza a construirse represas para almacenar agua porque se dieron cuenta que si no hacían ese proceso no iban a poder tener actividad agrícola durante todo el año. Algo similar con lo que ocurre en el Perú, como por ejemplo en la costa norte. La costa norte es una de las zonas más productivas para nosotros los peruanos, pero es una zona de la costa, por lo tanto agua nosotros tenemos solamente entre diciembre y abril, y todo el año agrícola solamente vamos a cultivar esos 4 meses. No, ¿qué tenemos que hacer? Almacenar el agua en represas, canales, canalizarlas, construir acueductos, almacenar el agua para situaciones de escasez. Bueno, en este periodo ya se comienza también a construir represas, inclusive formar lagos artificiales, como se hará en estos tiempos. Bien, Mentumhotep inicia la expulsión de los famosos Hicsos y culmina con este proceso el famoso Amosis.
Con la expulsión de los Hicsos se da paso a la instalación del periodo más importante de los egipcios, que es el famoso Imperio Tebano o simplemente Imperio Nuevo. En este periodo, producto de las conquistas, de la expansión, es el periodo de apogeo, repito, de Egipto, tendremos algunos faraones para recordar por la trascendencia que tuvieron en su momento. Sabemos que hay un montón de faraones, pero vamos a encontrar aquí, por ejemplo, Tumosis III. Tumosis III es considerado el Napoleón egipcio por haber logrado las máximas conquistas y haber extendido territorialmente a los egipcios, alcanzando, por ejemplo, el cercano oriente y llegando casi al territorio de los propios hititas. Ramsés, o antes de Ramsés, está, por ejemplo, la figura de Amenofis IV. Acuérdense que en Egipto, y por el tiempo quizás, teníamos dioses como Horus, Isis, Anubis, ¿no? Entre los más importantes, y otros más, animales sagrados. Era un pueblo muy religioso. Era un pueblo que tenía dioses ligados a las diferentes provincias. Por lo tanto, la clase ligada a la religión, que es la nobleza, tenía un gran poder en Egipto. Para poder acabar con ese poder ilimitado que tenían muchos sacerdotes, que inclusive ya cuestionaban a la autoridad del faraón, Amenofis realizó una reforma religiosa. Quería acabar con el politeísmo y quería imponer un monoteísmo, un solo Dios. Y ese Dios era Atón, por eso que algunos libros lo llaman Akenatón, a este faraón. Después tenemos al famoso Tutankamón, ¿no? Aquel rey o aquel faraón conocido mundialmente por haber sido encontrado intacto. El domingo salió en El Comercio un artículo muy interesante respecto a algunos detalles de este descubrimiento hecho por Lord Carnarvon y por Howard Carter. A partir de ese momento se habló de la egiptología. Su descubrimiento permitió conocer y encontrar una tumba con información precisa sobre lo que se creía o creían ellos, los egipcios, de un regreso posterior de la muerte, gracias a este famoso juicio de Osiris, ¿no? El juicio de pesar el corazón del faraón, y en base a estas fórmulas mágicas podían quizás regresar nuevamente a la vida. Y finalmente Ramsés II. Ramsés II se mantuvo o tuvo el trabajo de mantener la expansión egipcia, y en base a esa expansión tuvo que enfrentarse a pueblos clásicos antiguos como los hititas. Dicen en el año 1272 a.C. se produjo una batalla, la batalla de Kadesh, en el límite de lo que hoy en día sería pues Siria. Ahí se produjo un enfrentamiento y ambos prácticamente no se dieron en sus pretensiones. Como se dice en el argot popular, hubo un empate. Pero en esos tiempos regresar a tu pueblo sin haber conseguido un triunfo era prácticamente el fin de tu gobierno. Por eso que ambos firmaron un acuerdo, un tratado de paz que le llamaron el Tratado de Cádiz. Por eso es considerado como el primer tratado de la historia, el primer tratado en el mundo. Ya en la época de dependencia, Egipto, aproximadamente en el año 526, va a caer en manos, a ver, empezamos por aquí. En esta época, la época clásica, profesor, ¿por qué termina? Porque vinieron los asirios con Asurbanipal. Pasamético primero los expulsa, y ya después de la salida de estos asirios, en el año 526 llega Cambises, el segundo emperador persa que conquista estas tierras. Y después Egipto pasará a manos de los macedónicos, después Egipto pasa a manos de los romanos, después Egipto es parte de ese famoso imperio romano, y ya en la época, llamémoslo así, moderna, Egipto se convierte en una colonia inglesa. Y Egipto recién ha logrado su independencia en 1956, miren así. 66, 67 años recién, Egipto es un país libre. Era parte de un dominio británico
que ya sabemos y lo veremos quizás en las clases finales, fue la potencia en el siglo XIX. Bien, algunos aportes de los egipcios. En ciencia, en conocimientos matemáticos, sabemos que ahí hay numeración decimal, el cálculo del triángulo, rectángulo, hexágono, ¿no? Los hexágonos, todo lo que son figuras piramidales, puede ser la geometría plana y geometría del espacio, ¿no? Para poder edificar lo que va a ser quizás una de sus manifestaciones más importantes, que va a ser la arquitectura, y especialmente la arquitectura ligada a lo que es los entierros, como fueron las mastabas, como fueron las pirámides, como fueron los hipogios, como fueron las pirámides escalonadas, como van a ser los templos y palacios, las esfinges, por ejemplo, la figura del faraón en las afueras de estas tres pirámides como intento de inmortalizar su alma, ¿no? La construcción de calles y avenidas con estos famosos obeliscos que, entre comillas, el punto final es donde va a ubicarse el sol al mediodía, porque ellos consideraban pues que el sol era justamente el momento, o el mediodía, el momento de preciso, ¿no? Para encontrar ese equilibrio, como ellos pensaban. En lo que es escritura, la famosa piedra Rosetta fue importante para saber que los egipcios tuvieron una escritura jeroglífica, hierática, demótica, ¿no? Una piedra encontrada en 1799 y estudiada por Champignon va a significar en su momento este aporte trascendental. En lo que es religión, ya mencionábamos, Heródoto dice que es el pueblo más religioso del mundo antiguo, ¿sí? Por un sinnúmero de dioses que va a tener, incluidos los animales que eran considerados para ellos sagrados, ¿no? La gata, el cocodrilo, el ave fénix, el buey, el famoso buey apis y otros más. Bien, chicos, nos queda muy poco, así que veamos algunas características de los persas. Y aquí vamos a ver, miren, Egipto va a estar ahora conquistado. Lo que es la región de la Mesopotamia va a estar conquistado. El territorio de los fenicios va a estar conquistado. Inclusive la meseta, no, más que meseta, la meseta de Anatolia, donde estaban antiguamente los hititas, conquistados. Y la zona de Macedonia, próximo a Grecia, también conquistada. Por lo tanto, estamos ante uno de los imperios que va no solamente a conquistar, sino a mejorar la administración de su sociedad. Es el primer imperio en el mundo antiguo que va a organizarse administrativamente y va a funcionar correctamente. ¿En base a qué? A la delegación de funciones que tendrán los gobernantes en cada una de las satrapías o simplemente provincias que van a establecer los persas. Los persas tuvieron tolerancia, no avasallaron a los pueblos, mantuvieron las costumbres, más bien adoptaron esas costumbres para construir, por ejemplo, la ciudad de Persópolis, que vendría a ser una fusión de lo que era la arquitectura egipcia, la arquitectura de los caldeos asirios, ¿no? Y después los contemporáneos. Por supuesto que van a afianzar el comercio. Es el primer imperio que va a tener una moneda para comercializar, el dárico de oro, ¿no? Ya como imperio, ojo, porque ellos son los que van a anexar a los fenicios, que creo que está en la parte final. ¿Dónde surgieron estos persas? En la otra meseta, miren, la meseta de Iranía, aquí, y que está cerca a lo que es la Mesopotamia. Y miren, aquí están los medos, el primer pueblo, que inclusive junto con Babilonia se unieron para destruir a quién, a los asirios. Bueno, primero fueron los medos, Ciaxares, Deyoses, Astiages, ¿no? Diferentes reyes. Al final fueron los persas los que al expandirse conquistan a los medos y forman ese imperio. Por eso que Heródoto, el padre de la historia, no los llama persas, acuérdense que los llama medos, por eso él habla de guerras médicas, como veremos. La meseta de Irán es una zona importante también para el desarrollo agrícola y la zona del norte es una zona muy propicia para extraer recursos mineros. Por lo tanto, va a tener también esos recursos necesarios
para forjar y para dominar ampliamente. Utilizaron la moneda, como le dije, desarrollan comercio. Acuérdense que va a tener uno de los primeros, llamémoslo así, ejércitos navales, ¿no?, que se va a enfrentar a los griegos, que veremos en la siguiente clase. A la cabeza el rey, ¿no? El rey, aquí lo llaman, pues, a este rey protegido por 10.000 hombres, 10.000 guardaespaldas, los invencibles. Tiene a un sátrapa, que es el gobernante de una de las provincias. Decíamos, el imperio persa organiza su imperio en base a 33 provincias que irán aumentando con el recorrer del tiempo. Tiene a un canciller que representa al Estado, lo mismo que hoy en día es un canciller, y ya tiene un jefe militar porque tiene un ejército dominante, expansivo, conquistador. Por supuesto que también, como está delegando funciones y dándole responsabilidad a un sátrapa, a un gobernante, a un canciller, todos ellos tienen que estar supervisados por un inspector real. Los ojos y oídos del rey, en este caso en Francia se llamará Misi Dominici, con el imperio carolingio, y nosotros los incas lo llamaremos el Tucunricuy, el que todo lo ve. Bueno, aquí están los orígenes de ese inspector que debe velar por el adecuado funcionamiento de este pueblo. Históricamente, el imperio persa, se inicia con Ciro II el Grande. Ciro II el Grande es el conquistador de Babilonia, de la Mesopotamia, ¿no? Es además su hijo Cambises que va a conquistar Egipto. Y es Darío I el que organiza y mejora la administración de los persas. Si alguna pregunta viene sobre los persas, sobre gobernantes, repito, Ciro II, el creador del imperio persa, Cambises, el conquistador de Egipto, y Darío I, el verdadero organizador y quien consolida la expansión de los persas. Inclusive, acuérdense que Darío I es quien inicia las guerras médicas en el año 499, que va a producir también, por supuesto, la crisis de este imperio, ya con sus hijos posteriores, y eso lo veremos en la siguiente clase. ¿En qué destacaron los persas, profesor? ¿Qué aporte de los persas? Hemos dicho que copiaron casi todo, pero tuvieron algo importante: la religión. Mesopotamia y Egipto fueron politeístas. Los persas fueron el primer pueblo que establece el dualismo. Establece la creencia en un dios del bien y un dios del mal. Hormuz y Ahriman, fuego y serpiente. Tienen un libro sagrado llamado Set Avesta, y el Zoroastro es el encargado de mantener esa religión dualista, que es quizás lo que diferencia a los demás pueblos contemporáneos. Y acuérdense que la religión persa se va a convertir en la base de lo que va a ser la religión islámica, como hoy en día lo conocemos, a los que profesan esa religión. Y para terminar, ya, los fenicios. Pueblo que en base a un espacio geográfico muy reducido, tuvieron que buscar en otros lugares diferentes espacios para poder colonizar, para poder continuar con su actividad. Son los fenicios los grandes comerciantes y navegantes del mundo antiguo, teniendo 3 puertos, Biblo, Sidón y Tiro, en lo que hoy en día es el país de Líbano, Beirut, su capital. Ahí esos fenicios, como no podían enfrentarse a pueblos mucho más superiores, decidieron utilizar la ventaja que tenían de poder navegar libremente todo el Mediterráneo. Dominaron el Mediterráneo y dominaron las rutas comerciales, las empresas, el alfabeto, la letra de cambio, el cheque, el pagaré. Son invenciones, creaciones de los fenicios para seguir continuando este proceso de dominación comercial. Como normalmente la mayoría de los pueblos destruyen sus ciudades, ellos irán creando colonias
en lugares alejados, como fue, por ejemplo, Cartago, y factorías, lugares donde tenían prácticamente talleres para reparar sus embarcaciones en caso de alguna emergencia. Finalmente, estos fenicios nunca fueron un estado, se agrupaban básicamente para defenderse ante una amenaza, ¿no? Y lo que sí, como ya mencionamos, destacaron básicamente en la actividad comercial, dominan ampliamente y fue el primer pueblo que cruzó inclusive y pasó lo que es hoy en día las columnas de Hércules, que viene a ser este paso hacia el Atlántico y fueron uno de los primeros pueblos, inclusive llegar hasta las Islas Británicas. Bien, chicos, dejo de compartir y nos vamos a las separatas porque estamos allí ya volando. A ver, regreso. Bien, chicos, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan, chicos? ¿Estamos ahí? Sí, profesor, se escucha. ¿Sí se escucha, profe? Ejercicio de clase, chicos. Vamos con las respuestas. La primera pregunta, la alternativa C, los asirios. 2, la alternativa D, las colonias creadas por los fenicios. 3, la alternativa A, el imperio antiguo, donde aparece la figura del faraón. 4, la presencia de Tigris y Éufrates para la región de la Mesopotamia fue importantísimo. 2, civilizaciones, los caldeos asirios. 4D, 5, alternativa E, los hicsos que invadieron por primera vez Egipto y produjeron una crisis. 6, Darío I, el organizador de ese imperio persa. 7, la alternativa C, Tumoxis III, la máxima extensión territorial de los egipcios. 8, la alternativa E, Persia, que prácticamente va a dominar ampliamente y ahí está soporte que viene a ser el dualismo. Profe, disculpe, ¿cuál era la 6? ¿Cuál era la alternativa? La 6, la alternativa B. 6B, Darío I. Gracias. 7, la alternativa C, Tumoxis III. 8, la alternativa E, Persia. 9, la alternativa A, Menes-Onarmen. Y 10, la alternativa también la A. En el caso de evaluación, les están entregando ya su solucionario y ahí tienen ustedes la respuesta y cualquier duda, siempre estamos para poder apoyar. Bien, chicos, que tengan buenos días, ¿no? Todavía. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Chao, profesor, gracias. Chao, profesor. La grabación, profesor. La Sí, grabación. sí, no te preocupes, sí, ya terminé la grabación. A ver, vamos a ver. Vamos a detener la grabación. Sí, ya está.